Shalom, shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes que se unen a esta transmisión de hoy, que es día número 7 del mes de junio del 2023 de la era común. Somos la comunidad bíblica El Mesías, transmitiendo desde Ciudad Reynosa, Tamaulipas, México, en la frontera con los Estados Unidos, y enviando pues un cordial saludo para todos nuestros hermanos y hermanas que pues cada vez que hacemos nuestras transmisiones se unen juntamente con nosotros para alabar y bendecir el nombre del Eterno y para alimentarnos de su bendita palabra. Así que pues vaya un gran saludo, un gran shalom para todos y cada uno de ustedes. Y elevamos también una plegaria a favor de todos aquellos que están atravesando por el valle de la sombra y de la muerte, por todos aquellos que están atravesando por la angustia, que están atravesando también por enfermedad. Elevamos plegaria al Todopoderoso, que Él tenga a bien socorrernos a cada uno, abrazarnos, auxiliarnos, que la gracia, la misericordia y la paz del Eterno vengan sobre todos y cada uno de los que estamos pasando por diversas pruebas. Que también refúa Shelema de parte del Eterno, salud plena, sanidad plena, sea sobre los cuerpos enfermos nuestros, de nuestros hermanos, de nuestros familiares que están ahora mismo también enfrentando estas situaciones de dificultad. Nuestra confianza está en el Eterno, nuestra esperanza está en el Eterno, como dice la Escritura: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Así que, pues en Él esperamos, en Él confiamos, y mientras lo hacemos, pues también, mis amados hermanos, accionamos. Seguimos avanzando y seguimos tratando de cumplir y de obedecer con todas las demandas que el Eterno tiene para nosotros en su bendita palabra. Así que bueno, bienvenidos nuevamente los que ya están unidos y enviando saluditos: hermana Elvita Hernández, nuestra hermana Sarit, nuestra hermana Rosalba, nuestra hermana Eli. Shalom, bendiciones, bienvenidas. Y bueno, hoy ya dijimos es miércoles, y los miércoles estudiamos un texto. Recuerde usted, estudiamos un texto del Nuevo Testamento, un texto que seleccionamos porque tiene alguna relación, alguna conexión con alguno de nuestros temas de la porción semanal de la bendita Torah. En el caso del día de hoy, estamos estudiando la parashá Beja Alotja. Beja Alotja, que significa cuando enciendas o cuando hagas subir. Es traducida de las dos maneras, y bueno, esto es porque literalmente la palabra hebrea Bejalotja quiere decir cuando hagas subir o cuando subas. Sin embargo, es traducida mayormente como cuando enciendas, porque el tema es el encendido de la menorá. Sin embargo, en el hebreo dice cuando hagas subir o cuando subas, porque literalmente el Cohen tenía que subir una escalinata para poder llegar a donde estaban las lámparas de la menorá, que pues era bastante alta. Entonces subía una escalinata, y por eso la palabra hebrea bejalotja dice o significa cuando subas o cuando hagas subir. Sin embargo, pues el Cohen subía para encender las lámparas, y por eso la mayoría de las traducciones te traducen así: cuando enciendas. Pero bueno, para que usted sepa digamos, este doble significado de Bejalotja. Y el texto que hemos escogido, pues, si usted ha estado pendiente de las reflexiones diarias, pues sabe que igual que en cada parashá se tocan diferentes temas. Y el texto que hemos elegido del Nuevo Testamento para hoy
tiene que ver con un tema relacionado con los levitas. En esta parashá, pues se habla sí del encendido de la menorá, pero se habla también de la consagración de los levitas, de la ceremonia que se tenía que llevar a cabo para consagrar a los levitas, de las ofrendas que se debían de presentar, etcétera. Pero hay un detalle, hay un detalle muy especial del cual hace mención nuestra parashá, que tiene que ver con el lavado de la vestimenta, el lavado de la ropa. Nuestra parashá dice que como parte de la ceremonia o como parte del ritual de consagración de los levitas, ellos mismos debían de lavar sus ropas, o sea, debían de lavar su indumentaria con la cual iban a servir al Eterno en el Mizcán. Entonces, esto puede parecer un detalle, quizás sin tanta importancia, pero no lo es. No lo es porque este tema de lavar tu ropa, de lavar tus vestidos, tiene que ver con purificación. Pero acá el tema es de purificar la vestimenta, o sea, lavar los vestidos. Y puesto que no es la única ocasión en que la Torá habla acerca de esto, pues por eso es que hay que profundizar un poquito más, digamos, pues a lo menos estudiar un poquito más acerca de este tema. Y entonces cuando estaba yo repasando la porción semanal, estaba leyendo los textos y buscando algún texto relacionado, porque bueno, luego les pongo yo ahí algunos textos del Brit Hadashah que son, digamos, textos sugeridos para acompañar la lectura de la porción semanal, pero pues luego me pongo la verdad a leer con más atención, a tratar de escudriñar o descubrir temas entre líneas de la parashá y tratar de encontrar una conexión con el Brit Hadashah, ¿verdad? Con el Nuevo Testamento. Y entonces, cuando estaba repasando y cuando llegué a esa parte de nuestra parashá, en donde habla de que los levitas debían de lavar sus vestimentas, vino inmediatamente a mi memoria un tema del Nuevo Testamento del cual hablamos en cierta ocasión hace algunos ayeres, hace algunos años, y que tiene que ver precisamente con eso. Tiene que ver con el lavar los vestidos y es un texto que lo vamos a encontrar en el último libro de la Biblia, esto es el Apocalipsis. Así que, pues si ya están listos, vamos a empezar con nuestro tema de hoy. Y el tema que vamos a ver, tiene su título. Y el título es La séptima bienaventuranza. Y tengo una presentación acá en PowerPoint que la voy a compartir con ustedes para que ustedes puedan seguirla, puedan verla. Permítanme nada más prepararla para poder compartir. Bien, ya la tenemos. Bien, les decía entonces, nuestro tema es la séptima bienaventuranza. Y es que, bueno, si ustedes no lo sabían, ¿verdad? En el libro del Apocalipsis hay
varias bienaventuranzas, es decir, no solamente en el Sermón del Monte hay bienaventuranzas, o sea, hay muchas más bienaventuranzas en toda la Biblia, pero digamos bienaventuranzas en grupo, pues sí, el Sermón del Monte es conocido como el Sermón de las Bienaventuranzas, pero en el libro de Apocalipsis encontramos una serie de bienaventuranzas en diferentes textos de los 22 capítulos del Apocalipsis. Y esta de la que vamos a hablar hoy es la séptima en el orden, ¿sí? La séptima bienaventuranza. Y como ya dijimos, la conexión de este texto que vamos a ver con nuestra porción, pues es precisamente el tema de lavar tus vestidos, de lavar tu ropa. Así que, bueno, adelante, vamos a avanzar con nuestra presentación de la séptima bienaventuranza. Y bueno, les quiero presentar primero lo que es el texto que es Apocalipsis 22:14. Y aquí en pantalla podemos ver dos versiones diferentes. Y me interesa mucho que podamos ver y podamos pues notar la diferencia entre ambos textos, a pesar de que es la misma cita, Apocalipsis 22:14. Entonces, en nuestro texto de la izquierda dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos para tener derecho al árbol de la vida y poder entrar por las puertas en la ciudad. Mismo texto, pero versión diferente, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Entonces, nuestra versión del lado derecho es la que conecta con nuestra parashá semanal, ¿verdad? Porque la parashá pues habla de que los levitas tenían que lavar sus ropas como parte de la ceremonia, como parte del ritual de su consagración para el servicio al Eterno. Y acá en Apocalipsis pues nos dice que son dichosos, que son felices, que son bienaventurados aquellos que lavan sus ropas, en este caso, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Los levitas se iban a consagrar para servir al Eterno, para tener acceso, ¿verdad?, al santuario y para poder estar sirviendo al Eterno en santidad. Y acá Apocalipsis nos habla, pues en general, ¿verdad?, de todos los creyentes, quienes somos dichosos si hacemos lo que dice esta escritura con el propósito, básicamente nos está hablando, por supuesto, de la vida eterna. Lo interesante aquí es la diferencia entre estas dos versiones, ya que una dice, bienaventurados los que guardan sus mandamientos, mientras la otra dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y esto es de lo que queremos hablar. ¿Quién tiene razón? ¿O cuál versión es la correcta? Entonces vamos a analizar otras versiones más para, digamos, seguir comparando cómo traducen otras versiones de la Biblia. Entonces tenemos en este caso la Peshita. La versión Peshita, mismo texto, Apocalipsis 22:14, dice, dichosos los que ponen por obra sus mandamientos, para que obtengan el derecho al árbol de la vida y entren por las puertas de la ciudad. Entonces la Peshita enfatiza también el tema de obedecer los mandamientos. Vamos a ver qué nos dice la versión textual. La versión textual de la Biblia traduce bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar en la ciudad por las puertas. Entonces aquí tenemos otras dos versiones y
pues también una dice una cosa y la otra dice otra distinta. Y mire, estamos consultando versiones de la Biblia reconocidas, ¿verdad? De las más aceptables, de las más populares incluso, y tenemos que pues citan de manera diferente, traducen de manera diferente. El Código Real, por su parte, el Código Real traduce: benditos los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Bueno, el Código Real, el Código Real dijo, pues yo no voy a batallar y voy a incluir los dos pensamientos. O sea, los que lavan sus ropas guardando sus mandamientos. Ellos tendrán autoridad sobre el árbol de la vida y tendrán el código de entrada a la puerta de la ciudad. Bueno, esta es la traducción del Código Real y pues, siendo honestos, si tuviera que elegir una, pues me quedaría con la del Código Real, ¿verdad? Y así pues no batallamos y no nos metemos en problemas de cuál es la traducción correcta, si los que guardan los mandamientos o los que lavan sus ropas. Bueno, vamos a continuar. La Reina Valera 1960 traduce: bienaventurados los que lavan sus ropas, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Pues ahí está, la versión más popular, más conocida, sobre todo en el cristianismo evangélico. La Reina Valera 60 traduce: los que lavan sus ropas. Sin embargo, vea esto porque esto es muy interesante. La Reina Valera, o sea, también Reina Valera, pero la versión de 1569 traduce: bienaventurados los que hacen sus mandamientos, para que su potencia y potestad sea en el árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. Entonces, ¿qué pasa ahí, verdad? Porque estamos hablando de Reina Valera, nada más que distintas versiones. Entonces, la 60, la más conocida, traduce lavan sus ropas, pero la versión más antigua de Reina Valera traduce acerca de los mandamientos, dice los que hacen sus mandamientos. Entonces, ¿quién tiene razón, Reina Valera o Reina Valera? Por su parte, la traducción en lenguaje actual dice: a los que dejen de hacer lo malo, Dios los bendecirá, pues les dará el derecho a comer de los frutos del árbol que da vida eterna. Ellos podrán entrar por los portones de la ciudad. Bueno, esta es una versión muy interesante, ¿verdad? Porque es lo que le llaman o se conoce como paráfrasis. Entonces, aquí se está parafraseando lo que dice el texto, y de alguna manera, pues, cuando dice o traduce esta versión, los que dejen de hacer lo malo, pues, de alguna manera encaja con los dos pensamientos, ¿no? Lavar las ropas, dejar de hacer lo malo. Guardar los mandamientos, dejar de hacer lo malo. Pues parece algo acertado, o acertada, mejor dicho, esta versión también de la traducción en el lenguaje actual. Bueno, vamos a ver de dónde es que surge el hecho de tener dos versiones que planteen estos dos textos diferentes. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento pues, fue escrito en griego y hay dos textos griegos y esa es la cosa, ¿no? De ahí es de donde viene esta situación. El Textus Receptus, así se le conoce, ¿no? A uno de estos
textos griegos, el Textus Receptus dice, o de ahí es de donde se toma la traducción de guardan sus mandamientos. Iba a decir, pero pues no, me acordé que no sé leer griego. ¿Qué voy a decir? Pero en el otro texto griego, que se conoce como el Nuevo Texto griego, dice, o de ahí se toma la traducción, lavan sus ropas. Ahora yo quiero que ustedes vean el texto griego, que se los puse aquí, precisamente para que lo vean, para que lo analicen. Pues probablemente ustedes, igual que yo, no sepan leer griego, pero vean los símbolos, vean las letras. Y vaya, así, digamos, dándole un ojo nada más, sin analizarlo, a simple vista, yo diría, pues dice lo mismo, pero no, no dice lo mismo. Si se fijan con atención, hay algunas letritas que cambian, pero es muy ligero el cambio entre un texto y otro. Y bueno, esos pequeños cambios es lo que cambia en la traducción. ¿Sí? Por eso uno dice guardan sus mandamientos y el otro dice lavan sus ropas. Pues realmente los dos textos son muy, muy parecidos. Pues podemos preguntarnos, ¿habrá sido error del copista? Del copista, o sea, el que hizo las copias, ¿verdad? Otra pregunta, ¿cuál de los dos es el auténtico? Siempre que nos preguntamos sobre la autenticidad de un texto, pues obviamente, ¿qué respondemos? Siempre. ¿Qué respondemos? O sea, ¿cuál texto es el auténtico? ¿O cuál texto sería el más correcto? Siempre que hablamos de textos o de traducciones. Y bueno, pues siempre decimos que obviamente el texto más antiguo. Siempre el texto más antiguo, pues es el que encabeza, ¿no? La razón, el que tiene el mayor peso, el que tiene la mayor autoridad. Entonces veíamos ahorita el caso de la Reina Valera. Entonces, tenemos Reina Valera 60, tenemos la Reina Valera 1569. Y siempre, ¿no? Nos cuestionamos o preguntamos, en determinado momento, al notar estas diferencias entre una versión y otra, a cuál de las dos tiene mayor peso, mayor autoridad, pues la más antigua. La Reina Valera 1569 traduce guardan sus mandamientos. La 60 traduce lavan sus ropas. Entonces, ¿cuál es la correcta? Y en el caso de la Reina Valera pasa pues pasa lo mismo con diferentes textos. La Reina Valera 60 traduce, en varios textos traduce de una manera muy distinta a como traduce la versión antigua. Uno de los casos más, digamos, más sonados, más enfáticos en la versión de la Reina Valera, en las diferencias de la Reina Valera 60 con la Reina Valera antigua, es el tema del Shabbat. Sí, el tema del Shabbat o el tema de la resurrección, porque mientras los textos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan en la Reina Valera 60 traducen dando a entender que Yeshua resucitó el primer día de la semana, la Reina Valera 1569 literalmente dice que Yeshua resucitó en Shabbat. Entonces,
Pues ahí hay una diferencia muy importante en ambas traducciones. Y volvemos a la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál tiene mayor autoridad? Lamentablemente, pues muchísima gente ni conocen la Reina Valera antigua y dan por sentado que la Reina Valera 60 pues es la que tiene la razón. Pero bueno, vamos a volver a nuestro texto, de Apocalipsis 22:14 y nuevamente a la traducción, ¿cuál es la correcta? Lavar las ropas o guardar los mandamientos. Pues a nosotros nos convendría que la correcta sea lavar las ropas porque necesitamos que conecte con nuestro texto de la porción semanal, ¿verdad? Que es que los levitas tenían que lavar sus ropas. Pero ¿usted qué opina? Mi hermano, ¿usted qué opina hasta aquí? Hasta esto que hemos visto y que hemos comentado. ¿Ustedes qué dicen? ¿Con cuál se quedan? ¿Con cuál de las dos versiones de Apocalipsis 22:14? ¿Con cuál se quedan ustedes? ¿Con el que dice, bienaventurados los que lavan sus ropas? ¿O bienaventurados los que guardan sus mandamientos? ¿Con cuál se van a quedar? Porque no han comentado nada. Vamos a ver si Ana Norma dice que ella se queda con guardar los mandamientos. Bien. Muy bien, hermana Norma. Aunque nos convendría la otra, ¿verdad? Pero bueno, si seguimos esta línea que decíamos, ¿no? De irnos con las versiones antiguas, pues las versiones antiguas, tanto en el texto griego como en la versión, en este caso Reina Valera 1569, que de las versiones que leímos es la más antigua de todas, pues nos dice o enfatiza el tema de los mandamientos. Entonces tendremos que quedarnos con esa, ¿verdad? Con esa traducción como la más acertada, como la más correcta. Gracias, hermana Eli, también dice guardar los mandamientos. Entonces, bueno, igual vamos a analizar por qué, por qué sale este tema de lavar las ropas, porque si bien es cierto, puede haber sido un error de traducción, puede haber sido un error decimos, soy un error de dedo, ¿no? Pero la verdad es que el tema de lavar los vestidos, el tema de lavar las ropas, sí es un concepto bíblico. O sea, sí es real, sí existe. Y vamos a ver sobre esto, el tema de lavar las ropas en la Biblia. Adonai le dijo a Moisés, ve donde el pueblo y haz que se santifiquen hoy y mañana, que laven sus ropas y estén preparados para el tercer día, porque al día tercero descenderá Adonai a la vista de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Esto en Éxodo capítulo 19, versos 10 y 11. Entonces, vemos que el concepto de lavar las ropas, pues sí es bíblico. En el caso del texto de Apocalipsis 22:14, definitivamente es un error, ¿verdad? Es un, ¿cómo diríamos? Pues quizás un error intencional, puede ser. O como dice nuestra hermana Eli, tengo una nota que dice falso. Sí. Pues en el caso de Apocalipsis 22:14, en esa traducción de lavar las ropas, ya vimos que pues no es correcto. Sin embargo, vemos que el concepto como tal es bíblico, ¿verdad? Es bíblico y es un concepto simbólico muy importante.
Porque cuando analizamos Éxodo 19 y vemos que el tema acá es santificarse, purificarse, prepararse, estar limpio, dejar de hacer lo malo para encontrarse con el Eterno, pues no podemos evitar pensar que esto de lo que nos habla Éxodo, pues tiene mucho que ver con lo que dice Apocalipsis. Es decir, Apocalipsis 22 es el último capítulo, no solamente del Apocalipsis, sino el último capítulo de la Biblia. Y el contexto del que habla ahí Apocalipsis 22 es previo al encuentro con el Mashiach Yeshua. Entonces, Éxodo 19 es previo a recibir la Torá, previo a un encuentro con el Eterno, previo a esa manifestación gloriosa en el Sinaí. Y Apocalipsis 22, previo al regreso del Mashiach Yeshua. Entonces, pues sí, la idea es muy similar, ¿verdad? Es muy semejante y llama la atención que en Éxodo 19 diga o toque este punto de que laven sus ropas. Ahora, sí puede ser tomado como algo literal, o sea que literalmente sí se les está diciendo laven sus ropas, o sea, los quiero bien limpiecitos, pero también recordemos que lo literal en el hebreo después tiene un segundo paso que es lo simbólico. Y el simbolismo de lavar las ropas pues tiene que ver con santidad, por supuesto. Entonces ahí tenemos este concepto de lavar las ropas como algo real, ¿verdad? Como algo real. Y además, como ya veíamos en nuestro texto de la Parashá Behalot Ha, también se le da instrucciones a los levitas, allá en el capítulo 8 del libro de Números, se les da instrucciones a los levitas para que ellos también laven sus vestidos, laven sus ropas, como un simbolismo también de lo que es su santidad, porque ellos están a punto de ser consagrados para el servicio al Eterno, consagrar sus vidas al servicio en el santuario. Entonces, en ese contexto, pues se les dice que ellos mismos laven sus ropas para que estén listos. Entonces podemos concluir, ¿verdad? Podemos concluir que puesto que la idea del texto, hablo de Apocalipsis 22, la idea del texto es poder tener acceso a la santa ciudad, es decir, la Nueva Jerusalén, entrar por sus puertas, así como también, por supuesto, tener acceso al árbol de la vida. Entonces podemos concluir que la clave de acceso para la santa ciudad y para el árbol de la vida es la santidad. Esa es la llave, ¿no? Eso es lo que te va a dar el acceso, es como el código, como traduce el código real, ¿no? Es el código que tienes que tener para poder acceder, ya que está escrito, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si, si tú quieres entrar a la santa ciudad, si quieres acceder al árbol de la vida, y recordemos, hermanos, que el tema del árbol de la vida, pues nos manda hasta Génesis, ¿no? Manda hasta Génesis y recordar que Adán y Eva fueron expulsados del huerto para que no tuvieran acceso al árbol de la vida. Específicamente, Génesis dice que incluso se puso ahí como una especie de espada en llamas que protegía el acceso al árbol de la vida para que nadie pudiera acercarse, para que nadie pudiera acceder al árbol de la vida, puesto que
El ser humano pues se había contaminado. Entonces poder regresar y poder entrar, eh, en este caso en el jardín del Edén, donde está el árbol de la vida, y poder comer de su fruto, pues requiere que esa santidad perdida de Adán y Eva se haya recuperado. Solamente el Mashiach Yeshua, el segundo Adán, como dice la Escritura, solamente él puede darle al hombre, puede darle al ser humano ese remedio. Solo él, solo el Mashiach Yeshua puede devolvernos la santidad y darnos esa clave, ese código de acceso para poder entrar en la santa ciudad primero y segundo, poder tener acceso al árbol de la vida. Entonces podemos concluir también que las dos ideas son correctas. O sea, guardar los mandamientos, por supuesto, ya quedó clarísimo que esa es la traducción correcta. Pero lavar las ropas también es correcto. Y no gramáticamente, ¿verdad? Pero sí es correcto. ¿Por qué? Pues porque el Eterno nos ha provisto de dos medios maravillosos, de dos formas maravillosas para nuestra santificación. Una es su Torah y la otra su bendito Hijo, nuestro Redentor, Yeshua HaMashiach, quien es la Torah viviente, él es la Torah hecha carne. Entonces realmente, hermanos, cuando hablamos de la Torah, estamos hablando del Mashiach. Necesitamos ciertamente un razonamiento espiritual con cierto nivel para poder discernir este pensamiento, poder entender que Yeshua es la Torah viviente y que es lo mismo, fíjese bien lo que le voy a decir, es lo mismo cuando uno dice yo creo en Yeshua que cuando uno dice yo obedezco la Torah. No hay diferencia. O sea, no debe haber diferencia. El problema es en cómo lo manejas o cómo lo entiendes. Hay mucha gente, millones de personas en el mundo que dicen, yo creo en Cristo con todo mi corazón, pero no lo obedecen. Entonces hay un problema. Como lo hay también con aquellos que dicen, yo guardo la Torá, yo me esfuerzo en obedecer los mandamientos, pero yo no creo en ese Cristo, yo no creo en Yeshua. Hay un problema también ahí, porque no debe haber diferencia. El Mashiach es la Torah viviente. Aceptar la Torah es aceptar al Mashiach. Creer en la Torah es creer en el Mashiach. Simple y sencillamente que la Torah fue dada como como un adelanto, como un simbolismo de el Mashiach, pero la verdadera Torah es Yeshua, es su majestad. Él es la Torah hecha carne. Entonces, la Torah escrita nos provee santidad preventiva, es decir, cuando tú caminas en los mandamientos escritos de la Torah, eso, mi hermano, mi hermana, eso te ayuda, eso te sirve para prevenir el delito, o sea, para no cometer el delito. Entonces, para eso se dio la Torah. La Torah nos dice, no robes, no mates, no cometas adulterio, etc. Tú lo obedeces, entonces la Torah está haciendo una función de prevenir el delito, de prevenir el pecado. Sin embargo, dice la Escritura, si a pesar de eso algunos caemos en pecado, cometemos pecado, entonces la Torah viviente, que es el Mashiach Yeshua, él nos provee santidad correctiva.
En otras palabras, guardar los mandamientos nos libra de pecar, pero si acaso caemos en pecado, tenemos el poderosísimo recurso de la sangre de Yeshua, que nos dice la Escritura, nos lava y nos limpia de todo pecado. Entonces ahí están estos dos recursos que realmente es uno solo, es el mismo. Lo que podemos decir es que hacen una función en tiempos distintos y de maneras un tanto distintas. Pues para todo aquel que recibe y cree en la bendita Torá, la acepta y se esfuerza guardarla, en obedecerla, podrá mantenerse en un camino de santidad, gracias a la Torá escrita. Pero si por alguna razón llegase a caer, llegase a pecar, entonces necesita de un recurso más poderoso. Porque como hemos explicado en otras ocasiones ya, la Torá escrita no provee ningún medio de santificación para los pecados de muerte. La Torá escrita provee medios de, mejor dicho, no es santificación, sino de expiación. La Torá escrita no provee medios de expiación para los pecados de muerte. Entonces, la provisión para expiar la culpa de los pecados de muerte solamente es dada a través del Mashiach Yeshua. Eso lo profetizó el profeta Isaías. Isaías fue quien recibió la revelación de parte del Eterno de que se levantaría un Goel, un Redentor poderoso que limpiaría, que expiaría los pecados de muerte. Algo que la Torá escrita dada a Moisés no podía hacer. Pero vendría este Redentor en quien sí es posible obtener el perdón por los pecados de muerte. Entonces Yeshua es por eso el Goel, el gran Redentor, la Torá viviente, porque Yeshua él mismo dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, sino a cumplirla. Cumplir ese recurso, a enseñarnos cómo cumplirla, cómo obedecerla, pero por supuesto también a proveernos ese recurso inefable de su sangre derramada, a través de la cual todos podemos estar o encontrar la paz para con el Eterno, encontrar la reconciliación para con el Todopoderoso, a través de ese recurso de la sangre de Yeshua. Entonces, podemos concluir con esto y pues decir que ciertamente necesitamos con urgencia lavar nuestras ropas, que necesitamos con urgencia guardar los mandamientos, establecer, o mejor dicho, utilizar esos recursos que el Eterno nos ha dado, que el Eterno nos ha provisto, porque el tiempo está muy cerca. Allá en la montaña del Sinaí, el Eterno le avisó al pueblo, que hiciera estos preparativos 3 días antes, porque en 3 días, al tercer día yo voy a descender sobre la montaña. Es necesario que ustedes estén listos para ese momento. A través de su profeta, el Eterno dice que no hará nada el Eterno, que no dará un paso el Eterno sin que antes revele sus secretos, sus intenciones a sus siervos los profetas. Y los planes del Eterno, los planes en cuanto a la redención del Eterno, nos han sido entregados
nos han sido dados a través de sus siervos, los profetas. El último profeta de esa clase que escribió fue Johanán, quien escribe el Apocalipsis. Y ahí en el Apocalipsis, pues el mensaje es bastante claro. En ese contexto en el que vivimos usted y yo, en ese contexto en el que estamos esperando el regreso del Mashiach, y que no falta mucho, como decimos en nuestros rezos, que sea pronto y que sea nuestros días. En ese contexto del regreso del Mashiach es que se da esta exhortación como, como urgente, porque es dada como una instrucción así, de urgencia, porque el tiempo se está acabando y entonces la Escritura dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Bienaventurados quienes realmente se preocupan por ese tema. Hermano, yo creo que aunque el texto no es correcto, la interpretación de lavar las ropas, pero ese error nos provee un pensamiento muy interesante porque nos da una perspectiva literal de algo que realmente es espiritual. Y es que el pensamiento de lavar las ropas es algo que entendemos mejor. Es algo que nos ayuda realmente a entender porque piense usted por un momento, ¿quién se presentaría delante de una autoridad con la ropa sucia? Imagínese por un momento que usted tiene una cita con alguna autoridad, con un juez, en el consulado para su pasaporte, para su visa, o tiene usted una entrevista de trabajo muy importante en donde ya ahí le van a resolver o decir si se queda con el trabajo o no, o piense cualquier otra situación así muy importante en su vida y usted se va a entrevistar con alguien muy importante y entonces usted se ensucia su ropa. Imagínese, por lo que sea, no sé, está comiendo y se ensucia la ropa, o va por la calle y está lloviendo y lo salpican con agua sucia, lo que sea. Entonces usted tiene la ropa sucia. ¿Cómo se va a presentar con la ropa sucia delante de la autoridad? ¿Cómo va a presentarse a esa entrevista con su ropa sucia? Entonces por eso la idea, el pensamiento, aunque equivocado, nos proporciona una idea bastante clara, porque yo creo que no lo haríamos. Yo creo que sí nos da vergüenza y seguramente algo intentaríamos hacer. Limpiar la ropa desesperadamente, entrar a algún lugar donde pudiéramos enjuagarla rápido o de plano comprar otra si se puede. Pero definitivamente no querríamos presentarnos con la ropa sucia. Es vergonzoso. Vaya que lo es. Entonces, ¿cómo vamos a presentarnos? Con el alma sucia. Porque ese es el tema. La traducción correcta habla de guardar los mandamientos. Habla de la santidad que te da guardar los mandamientos, que es una pureza interna, algo que no se ve. Pero creo que el Eterno permitió que el texto se tradujera así para que lo entendiéramos mejor. Y creo que Éxodo 19, por eso el Eterno dijo, laven sus ropas. Porque el Eterno quiere que entendamos bien el simbolismo de esto. Y que lavar las ropas tiene que ver con la purificación del alma. Y que si tanto nos preocupa lo externo, más nos debería de preocupar lo interno. Así que en ese entendido y en ese pensamiento, pues
a lavar la ropa, hermano, a lavar nuestros vestidos, a limpiarlos, a plancharlos, porque también dice la escritura que el Mashiach viene por una novia radiante, viene por una novia cuyo vestido debe estar blanco, resplandeciente, sin mancha y sin arruga. Otra vez nos da una idea de algo muy físico, muy literal, algo que entendemos para proporcionarnos el simbolismo espiritual importante que hay detrás de esas palabras. Así que, pues, aplicarnos bastante en este tema y pues gracias al Eterno que lo pudimos estudiar una vez más el tema de lavar nuestros vestidos. Shalom y bendiciones, mis amados hermanos. Así estamos concluyendo con nuestro tema de este día. Nos vamos a ir, nos vamos a despedir, deseando que la bendición del Eterno sea con todos ustedes y que nos volvamos a reunir próximo viernes al caer la tarde. Shalom, shalom y bendiciones para todos.